Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 18 de septiembre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. En Lucas capítulo 8, versículo 11, nos dice que la semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios. Por eso pidámosle al Señor que nuestros corazones sean ese terreno fértil que al recibir la semilla del reino de los cielos que es allí sembrada, ustedes y yo con perseverancia demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice ya en 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría, para que alimentados por la palabra de Dios, perseveremos en ella y demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el poder, el honor, la adoración, la gloria, la alabanza, la honra, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. ¿Con quién compararé, pues, a los hombres de esta generación? ¿Y a quién se parecen? Se parecen a los chiquillos que están sentados en la plaza y se gritan unos a otros diciendo: Os hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Os hemos entonado endechas y no habéis llorado. Porque ha venido Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: ahí tenéis un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores, y la sabiduría se ha acrecentado por todos sus hijos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidas y bienvenidos. Gracias a cada uno de ustedes por tomar este tiempo para que nos nutramos con la palabra del Señor. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2 nos dice que aspiremos por la leche espiritual, la palabra de Dios que nos nutre, que nos da la sabiduría para que ustedes y yo alcancemos la salvación, como dice ya en la segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 15. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, del versículo 31 al 36. El Señor Jesucristo nos dice: ¿con quién compararemos, pues, a los hombres de esta generación? ¿A quién se parece? Dios hoy compara a los hombres de esta generación, de hoy en día, y dice: vamos a ver a quién se parecen. Se parecen a los chiquillos que están sentados en la plaza, se gritan unos a otros: hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Hemos entonado endechas y no habéis llorado. Dice el Señor: los hombres de esta generación se parecen ¿a qué? Se parecen a los chiquillos sentados en la plaza. ¡Wow! Los hombres de esta generación se parecen a chiquillos sentados en la plaza que se gritan unos a otros: hemos tocado flauta, no habéis bailado. Hemos entonado canciones tristes, no habéis llorado. Muy interesante como el Señor compara a los hombres de esta generación, de hoy en día, como chiquillos en el parque, como chiquillos en la plaza,
¿Qué hace un niño en el parque, en la plaza? Se va a divertir, a jugar sus jueguitos. Mas el adulto, los hombres grandes, nos toca tomar la responsabilidad de nuestra casa, de nuestra familia, de pensar, de tener nuestros planes, nuestras metas. Ahora, dice el Señor, los hombres de hoy en día se parecen a chiquillos, porque al parecer se nos olvida poco a poco que ustedes y yo tenemos la responsabilidad de buscar cada día del Señor. Ustedes y yo tenemos la obligación de buscar cada día del Señor, de recibir su palabra con humildad, de guardarla con exactitud, para poder así transmitirla con fidelidad a nuestros hijos. Pero ¿saben qué? Dice el Señor, que nos hemos dejado eso de un lado. Más bien, en lugar de nosotros tomar la responsabilidad que nos corresponde, más bien nosotros también nos parecemos a niños. Es bien grande el mensaje que el Señor nos da. Primera de Pedro 2:2 nos dice que aspiremos por la leche espiritual, o sea, la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105, para que ustedes y yo nos dejemos guiar de la palabra de Dios y así nuestra fe sea creciente, vaya creciendo. Romanos 10:17 nos dice, la fe viene de la predicación. Pero de hoy en día a muchos ya no les gusta la palabra de Dios, se aburren y la excusa más barata que ponen, eso es para los obispos, los sacerdotes, las religiosas, y tú y yo. Primera de Timoteo 5:8 nos dice que cuando nos descuidamos de nosotros mismos y de nuestra familia es como haber renegado de la fe. Y eso es muy grande y muy grave. Isaías capítulo 55, versículo 6 dice, buscad a Yahvé mientras se deja encontrar, invocad a Yahvé mientras está cercano. Tenemos que buscar a Yahvé siempre. Invocarlo mientras está cercano. Muchos tienden a decir, es que yo no estoy cerca del Señor. O a veces cuando vienen a uno le dice, hermano, haga una oración por mí. Usted está más cerca del Señor. Pero todos tenemos la oportunidad de estar cerca del Señor. El Señor no está lejos, Él está cerca, solo que ustedes y yo nos parecemos como niños que estamos entretenidos en otras cosas en lugar de tomar responsabilidad por nuestra salvación y la salvación de nuestros seres queridos. Todo lo queremos echar a los demás, como los niños que están en el parque y ellos saben que no tienen responsabilidades como de las responsabilidades que tienen los papás. Ellos tienen sus responsabilidades de niños, pero los papás tienen la responsabilidad. El papá, por ejemplo, tiene la responsabilidad del hogar. Y dice, los hombres de la generación se parecen a niños. Y si se trata de la palabra de Dios, hablamos de una manera no profunda, de una manera rápida. Muchos les gusta leer y otros ni les gusta. Más el Señor, Él siempre está, el Salmo 34, versículo 16, dice, los oídos del Señor se inclinan hacia quien obre la justicia. Vamos a ver vamos a leer Santiago capítulo 4, del versículo 6 en adelante. Ustedes y yo tenemos que bajarnos de esa nube donde pensamos que no tenemos responsabilidad, que cada quien vive como quiere y como puede. Eso no es así. Ustedes y yo estamos aquí en esta vida. El Señor nos ha dado la vida. ¿Para qué? Para que vivamos, para darle la gloria a Él. Ustedes y yo tenemos que vivir para darle la gloria a Él, bajarnos de esa nube de orgullo, de altanería,
de eso que hay dentro de nosotros que nos aleja del Señor. Miren cómo dice Santiago capítulo 4, versículo 6. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice: mas aún da una gracia mayor. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Tenemos que nosotros hacerlo todo con humildad, con amor. Versículo 7. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos a Dios y resistid al diablo. Mas de hoy en día, muchos quieren someterse al mundo y se resisten a Dios. Se les predica la palabra de Dios y ponen tantos perros para no tomar responsabilidad de la fe. La palabra de Dios dice: sométanse a Dios y resistan al diablo. El mundo de hoy en día se somete al mundo y se resiste a Dios. Escuchen cómo dice Santiago 4:4. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que desee ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. No podemos estar a tibias, dice Apocalipsis capítulo 3 del versículo 15 al 16. O frío o caliente, a los tibios los vomito. Porque Gálatas 1:10 nos dice: o queremos buscar el favor de Dios o el de los hombres. Si quisiéramos agradar a los hombres, ya no seríamos siervos de Dios. Por eso tenemos que acercarnos al Señor y dejar de ser como aquellos niños que están juega y juega por la vida, juega y juega con la fe y no toman responsabilidad de nuestra propia fe y peor aún de nuestro hogar, de nuestra familia. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Limpiad, pecadores, las manos, purificad los corazones, hombres irresolutos. ¡Wow! Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Cuando nosotros pensamos que estamos lejos de Dios, dice la palabra de Dios: acérquense a Dios a través de la oración, a través de la Sagrada Escritura. Acérquense a Dios y él se acercará a vosotros. No es que Dios se haya alejado de nosotros, es que nosotros, llevados por nuestras apetencias carnales, nos hemos alejado del Señor. Pero dice la palabra de Dios que nos acerquemos al Señor. Que nos acerquemos al Señor y él a su vez se va a acercar a nosotros. Porque nosotros, llevados por nuestras pasiones pecaminosas, nos hemos alejado de él. Y él está esperando que ustedes y yo nos acerquemos a él. Zacarías 1:3. Acercaos a mí y volveos a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor. Escuchen cómo dice Romanos 8:8. Así los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando ustedes y yo queremos vivir según la carne y pensamos que podemos hacer lo que yo quiero porque es mi vida. ¿Quién te dijo esa tremenda mentira que es tu vida? No es tu vida ni la mía. Es Dios el autor de la vida. Dios es el autor de nuestra vida. Él es el que nos dio, dice Eclesiástico capítulo 17 del 1 al 2, Él nos dio los días contados para ti y para mí. Él es el dueño de nuestra vida. Por eso tú y yo tenemos que vivir, ¿para qué? Para darle la gloria a Dios. Para darle la gloria al Creador, no a la criatura. Pero muchos de nosotros hemos caído en la tentación de darle la gloria a la creación, a la criatura y no al Creador. Miren cómo dice Romanos capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 21 en adelante. A ver, Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante.
Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se endureció. Eso es exactamente lo que ha pasado hoy en día. Como dice Romanos 1:21 otra vez. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Muchos de nosotros que conocemos y hemos conocido a Dios, su mensaje nos entra por la una oído y nos sale por el otro oído. Mas no llega y se encarna en nuestro corazón para ser parte de nuestra vida diaria el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos. Otra vez, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias. Ustedes y yo estamos en esta vida, ¿para qué? Para glorificar a Dios y darle gracias. Antes bien, se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se endureció. Muchos nos hemos dejado llevar por nuestros razonamientos. Y muchos de ellos razonamientos huecos, razonamientos sin sentidos. Y por dejarnos llevar de nuestros propios razonamientos, en vez de dejar que Dios nos guíe, nuestro corazón se endureció. Y en vez de ser hombres responsables, parecemos como niños en el parque. Jactándose de sabios se volvieron necios. Jactándose de sabios se volvieron, dice en otra traducción, estúpidos. Jactándose de sabios se volvieron necios. Pensando que, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé lo que hago. Jactándose de sabios se volvieron estúpidos. Y así endurecieron su insensato corazón. Como los fariseos de aquel tiempo. Dice Jesús, vino Juan el Bautista, allí en Marcos 1:6 en adelante, que no comía ni bebía, y decían, está endemoniado. Viene el Hijo del Hombre, en lugar de creer el mensaje de él, de poner en práctica el Evangelio, la buena nueva, que Jesús venía predicando, y le decían, él es un comilón y un borracho, un amigo de publicanos y pecadores, porque Jesús vino a buscar a lo que estaba perdido, dice Marcos 2:17. El médico vino ¿a qué? A ayudar a los enfermos. Y para eso vino Jesús. Mientras los fariseos, los que decían conocer la Sagrada Escritura, ellos se dejaron llevar por su ciencia. 1 Corintios 8:1 dice, la ciencia hincha, mas la fe edifica. Hinchados por su ciencia, por lo que ellos querían saber, se apartaron de la fe en Jesucristo y no la aceptaron como nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso nos dice hoy la palabra del Señor, que ustedes y yo no endurezcamos nuestro corazón. Hebreos 3:12. Cuidado, hermanos, que no haya entre ustedes nadie de un corazón endurecido que le haga apartarse de la fe o apostatar de la fe. Que no haya entre ustedes alguien de un corazón duro que, llevado por la incredulidad, le haga apostatar de la fe. Y eso es lo que sucedió con ellos. Eran incrédulos, no creyeron en el Señor Jesús, en su mensaje, ni le aceptaron como su Salvador. Y es por eso San Pablo nos advierte en Hebreos 3:12. Cuidado, hermanos, que no haya entre ustedes alguien de un corazón malo que se aparte de la fe. Que se aparte de la fe en el Dios vivo. Miren, regresamos a Santiago capítulo 4, versículo 8. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué tenemos que hacer para que Dios se acerque a nosotros? Nosotros primero, dar el primer paso. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad, pecadores, las manos. ¿Qué tenemos que hacer?
limpiar pecadores las manos, purificar los corazones. Primero limpiar nuestras manos, que nuestras manos sean manos que obren la justicia. Y número 2 dice, purificad vuestros corazones, porque lo que hay en nuestro corazón rebosa por nuestra boca. Dice en San Lucas capítulo 6, versículo 45. Lo que abunda en el corazón, de eso rebosa la boca. Por eso cuando hay algunas personas que vienen insultando y hablando groserías, a mí lo que me da es pena. Y le digo, Señor, perdónales, no saben lo que hacen. Ilumínales, conviérteles. Porque la persona habla de lo que guarda en su corazón. El corazón, la boca habla de lo que guarda el corazón, dice Lucas capítulo 6, versículo 45. Por eso dice, purificad vuestros corazones. En Marcos capítulo 7, del versículo 20 al 23, el Señor nos explica todo aquel pecado que mancha nuestro corazón, del cual nosotros necesitamos purificarlo. La fornicación, los malos deseos, las injusticias y todo lo que es pecado. Eso mancha nuestro corazón. Purificad vuestros corazones, hombres irresolutos. Así estamos nosotros, hombres irresolutos. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que la palabra de Dios que ustedes y yo escuchamos, que nos toque, que nos mueva, que golpee nuestro corazón, que nos renueve, que nos ilumine, que nos fortalezca, que la palabra de Dios sea nuestro refugio, como dice el Salmo 119, versículo 114. El Señor es mi escudo, Él es mi refugio, yo espero en su palabra. En Hebreos 3, capítulo 12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo, que no haya entre nosotros ni un corazón malo e incrédulo que le aparte del Dios vivo. Que no haya entre nosotros un corazón malo e incrédulo que le aparte del Dios vivo. Esa era la situación de aquellos fariseos. Tenían un corazón duro y malo porque no aceptaban la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso les llevó a apartarse de Él. Para terminar, vamos a leer Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como cuando le irritaron el día de la prueba en el desierto. Si hoy ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios, no endurezcamos nuestro corazón. Como dice en Santiago capítulo 1, versículos del 21 al 22, desechando toda malicia de nuestra vida, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva. Y no nos contentemos con escucharla solamente, sino pongámosla por obra, para así no engañarnos a nosotros mismos. Porque cuando ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios y no la practicamos, Santiago 1:22 nos dice que nos engañamos a nosotros mismos. Ánimo, mis amados hermanos y hermanas. El Señor está esperando que ustedes y yo nos acerquemos a Él. Acerquémonos a Él y Él se acercará a nosotros. Pongamos todo en sus manos, pidámosle que cada día podamos recibir su palabra con humildad, guardarla con exactitud y transmitirla con fidelidad. Como dice en Colosenses 3:16, que la palabra de Dios habita en cada uno de nosotros con toda su riqueza y que todo lo que hagamos en el nombre de Jesucristo, como dice Colosenses 3:17, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por todas vuestras necesidades, las necesidades de vuestra familia y las necesidades del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo. Gracias a cada uno de ustedes por estar presentes y por compartir. Denle compartir. También denle suscribir a su canal de evangelización y denle compartir. Compartiendo el evangelio del día. Así nos ayudan a llevar la buena noticia a más personas. Como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.